La madrastra y el hermanastro de mi mejor amiga están intentando deportar a mi hija de 3 años para que salga con él y los mantenga. Soy F30, madre soltera de una niña mixta de 3 años. Yo soy blanca, pero el padre de mi hija es maorí neozelandés, el pueblo indígena de Nueva Zelanda. Tengo una amiga íntima de la universidad a la que llamaré Kate, que es una persona realmente genial y genuinamente agradable, pero su madrastra Pam y su hermanastro Kyle son personas tóxicas y prepotentes. Pam está desempleada, solía trabajar en un almacén de Amazon, pero ahora vive de una pensión por discapacidad. El papá de Kate, a quien llamaré Kenny, trabaja como camionero y Kyle también está desempleado. Según tengo entendido, nunca ha podido mantener un trabajo por mucho tiempo. Además, aunque Kate y su familia son originarios de Virginia Occidental, se mudaron a Pensilvania hace algún tiempo. En julio del año pasado, organicé una fiesta de compromiso para mi amiga Kate y su prometido Jack en la casa de vacaciones de mi familia en Catskills, ya que se iban a casar en diciembre del año pasado. Hasta entonces no había hablado mucho con la madrastra ni el hermanastro de Kate, no los conozco, pero al parecer han estado siguiendo a mi familia, a mis amigos y a mí en Instagram y Facebook. Según Kate, Pam parece sentir envidia de las fotos y las historias que publicamos mis amigos y yo, de nuestros viajes, nuestras salidas a restaurantes, nuestras fotos en fiestas o eventos sociales, nuestras excursiones familiares en barco, etc. Por esta razón, Pam exigía que ella y su hijo fueran invitados a la fiesta de compromiso para poder socializar con nuestros amigos, mi familia y nuestros colegas del museo y la universidad, ya que Pam y Kyle no tenían vida social ni amigos propios. Kate y yo cedimos y les permitimos venir, ya que no queríamos que molestaran a Kate con esto más adelante. Además, un poco más de información sobre Kyle. Kate también habló de cómo Pam mimaba a Kyle, que fue educado en casa durante algún tiempo en la escuela primaria porque a Pam no le gustaba que la escuela lo disciplinara por acoso y otros comportamientos antisociales, que Pam se enojó con la escuela cuando le expresaron su preocupación de que Kyle pudiera tener problemas de salud mental y creencias sexistas, que Pam nunca le regañaba, sino que le consentía, y que Pam no dejaba que Kenny disciplinara a Kyle por nada de lo que hiciera, pero aparentemente Pam podía disciplinar a Kate por las infracciones más leves. Dicho esto, Kyle creció esperando que le dieran todo lo que quería y sin tener que enfrentarse nunca a las consecuencias reales de sus actos. Por esta razón, Kyle no tiene amigos de verdad, no tiene habilidades sociales y no respeta los límites personales. En la fiesta, como mencioné en mi publicación anterior, Kyle y Pam parecían fuera de lugar. Pam seguía tratando de hablar bien de Kyle a mis amigas en la fiesta. Kyle parecía incómodo todo el tiempo y no podían mantener conversaciones con los demás invitados. Más tarde, Kyle empezó a coquetear conmigo. Al principio intenté ser educada, respondiendo brevemente a sus preguntas, pero después de que Kyle llamara a mi hija mestiza y dijera que debería deshacerme de ella para poder salir con él, me sentí tan disgustada y enojada con él que perdí los estribos y les grité a él y a su mamá que se fueran de la casa de mi familia. Pam se enojó conmigo acusándome de faltarle el respeto a su hijo, lo cual no niego, exigiéndome que le pidiera perdón a su hijo, gritando a los demás invitados que ahora también los estaban reprendiendo, a Pam y a Kyle, etc. Yo a mi vez les dije a Pam y a Kyle que eran racistas, groseros y misóginos, y los dos se marcharon al darse cuenta de que nadie los apoyaba y Rachel llamó por teléfono a la oficina del sheriff. Pam y Kyle empezaron a enviarnos mensajes a Kate y a mí, expresando con enfado lo humillados que se sentían. Pam nos llamó a mí y a mis invitados, la mayoría de los cuales eran amigos y colegas del museo y la universidad, snobs, ya que sentía que nos creíamos demasiado buenos para ellos. Pam me exigió que les pidiera perdón. Pam y Kyle me exigieron que saliera en una cita con Kyle para darle una oportunidad y otras cosas. Al final, bloqueé a Pam, pero se me olvidó bloquear también a Kyle. Avanzando rápidamente hasta finales de marzo, Eli se presentó en nuestra casa familiar en el Upper East Side, ya que al parecer, Pam y Kyle denunciaron a mi hija como inmigrante ilegal, a pesar de que mi hija es ciudadana estadounidense, nacida en Boston, y yo soy su madre. Entonces llamé al bufete de abogados de mi abuelo, que envió a un par de abogados, quienes se ocuparon de los agentes del ICE, mientras yo mostraba documentos, etc. En fin, Kate me dijo que Pam y Kyle intentaron que deportaran a mi hija porque no querían a una persona que no fuera blanca en su familia. Pam quería que yo saliera con su hijo y esperaban que eso me hiciera estar dispuesta a salir con Kyle. En cambio, mi familia y yo decidimos llevarlos a los tribunales, y nuestros abogados denunciaron a Pam y Kyle ante la oficina del inspector general por su denuncia fraudulenta. Tenga en cuenta que por lo que entendí, al presentar un informe fraudulento al ICE, Pam y Kyle cometieron un delito federal según el artículo 1001 del título 18 del Código de los Estados Unidos, pero que el Departamento de Seguridad Nacional los persiga o no depende de ellos. Si investigan a Pam y Kyle, eso sería independiente del caso de nuestra familia contra ellos. Kate y su prometido Jack inicialmente planeaban romper toda comunicación con Pam y Kyle,
pero eso resultó imposible, ya que Kate y su papá están tratando de reparar su relación. Kenny estaba mucho tiempo fuera de casa debido a sus viajes y incluso cuando estaba en casa, no quería involucrarse en lo que él llamaba drama familiar y simplemente le decía a Kate que hiciera lo que Pam le pidiera para mantener la paz en su familia. Esto causó una larga tensión en su relación con su papá, pero actualmente él está intentando sinceramente arreglar su relación con Kate, tratando de establecer límites con Pam, pero dicho esto, sería casi imposible para Kate romper todo contacto con Pam o Kyle sin romper también todo contacto con su papá. Entendí la situación de Kate y acepté su decisión de mantener un contacto mínimo con Pam y Kyle, ya que Kate también prometió no solo no mencionar nada sobre mí a Pam o Kyle, sino también mantenerme informada de cualquier cosa que pudieran hacer. Unos días después de la visita de Liz, Kyle se puso en contacto conmigo de nuevo, esta vez desde un número diferente e enfadado porque mi hija no había sido deportada, exigiéndome que la diera en adopción o se la entregara a su padre biológico, mi ex, reiterando que no querían una niña mestiza en su familia y que quería que mi hija desapareciera de su vida antes de que pudiéramos estar juntos. Demasiado cansada para lidiar con ello, le dije a Kyle que cualquier comunicación entre nosotros y él o su madre tendría que hacerse a través de nuestros abogados en adelante, antes de colgarle el teléfono. Desde diferentes números, Pam y Kyle volvieron a llamarme varias veces, dejándome mensajes de voz que, francamente, sonaban desquiciados e incoherentes, pero que se reducían a exigirme que hablara con ellos, con Pam diciendo que no estaba siendo una buena nuera y otras palabras por el estilo. Kate se puso en contacto conmigo y me advirtió que Pam y Kyle estaban enloqueciendo, que Pam se quejaba de que no podía permitirse que la llevaran a los tribunales otra vez, ya que vivía de la asistencia social, que Kyle estaba desempleado, que Kyle estaba obsesionado conmigo y que Pam quería darle a su hijo la esposa perfecta, que cuidara de ellos. Además, Kenny está frustrado y enojado con las travesuras de Pam y Kyle, y les ha dicho que lo dejen ya y me dejen en paz, pero no le hacen caso. Nuestros abogados se han puesto en contacto con el abogado de Pam, Rob, que también es el hermano mayor de Pam, y Rob quiere negociar un acuerdo antes de que el caso llegue a los tribunales. Por eso, nuestros abogados organizaron una reunión en la oficina de mi abuelo en Leek. En la reunión, mi papá, los dos abogados que me asignaron y yo nos reunimos con Rob, Pam y Kyle. Hay que reconocer que Rob fue cortés, profesional y parece una persona realmente razonable. Sin embargo, cuando nuestros abogados comenzaron a discutir el acuerdo, Pam intervino y exigió que retirara la demanda, diciendo cosas como vas a ser la esposa de mi hijo, así que más te vale empezar a comportarte como tal, y que debería estar agradecida de que a su hijo le gustara, ya que no hay muchos chicos que se fijen en madres solteras como tú. Tenga en cuenta que la propia Pam era madre soltera antes de casarse con el papá de Kate. Pam decía que su hijo y yo le daríamos un nieto que, según ella, se parecería a nosotros, y que tu hija inmigrante no es como nosotros, y luego se volvió hacia mi papá y le dijo, nuestras familias deberían ser una sola, y somos como ustedes. Rob se sentó en su lugar, incómodo, claramente avergonzado por el comportamiento de su hermana, mientras intentaba que Pam se callara. Mi papá les dijo entonces que no nos parecíamos en nada, que no compartíamos sus opiniones, que no compartíamos los mismos valores, que mi hija era su nieta, la de mi papá, y que no teníamos nada en común con ellos. Mi abogado les recordó entonces que el objetivo de esta reunión era discutir un acuerdo y que ellos no estaban precisamente en posición de hacer exigencias. Pam, ignorando esto, continuó con su diatriba diciendo que era injusto, que ella hubiera pasado la mayor parte de su vida trabajando en empleos con salario mínimo antes de quedar discapacitada, mientras que mi familia desperdiciaba cosas bonitas como nuestras fiestas familiares de Navidad, viajes en barco, vacaciones y buenas escuelas en mi hija inmigrante. Pam siguió hablando de cómo ella y Kyle se merecen estas cosas más que mi hija, diciendo que es injusto que mi familia y yo presumamos de nuestras vidas en las redes sociales, pero no invitemos a Pam ni a su hijo a unirse a nosotros, a pesar de que invitamos a Kate, que de nuevo, es una amiga íntima mía, y que su tipo de gente, refiriéndose de nuevo a mi hija, no tiene cabida en su idea de Estados Unidos. Nuestros abogados simplemente preguntaron a Pam y Kyle, si no están aquí para discutir un acuerdo, ¿qué esperan obtener exactamente de esta reunión? Kyle tomó la palabra y dijo que exigía que mi familia retirara la demanda y que yo cediera a su exigencia de entregar a mi hija y aceptara salir con él. A cambio dijo que me permitiría seguir trabajando, pero que mi dinero tendría que ir a parar a sus manos, ya que él controlaría nuestras finanzas. Kyle dijo, yo voy a ser el hombre de la casa, así que más te vale empezar a hacerme caso. Yo solo respondí diciendo, ¿qué casa? Tú vives en un departamento con tu mamá. Kyle se levantó e intentó caminar hacia mí, pero Rob tuvo que sujetarlo, ya que mi papá y uno de mis abogados se interpusieron entre Kyle y yo. Mi otro abogado salió de la sala de conferencias para llamar a seguridad, mientras Pam comenzaba a gritar y a insultar a su propio hermano Rob por intentar sujetar a Kyle. Un par de minutos más tarde, llegó seguridad e intentó acompañar a Pam y a Kyle fuera de la oficina.
Sin embargo, mientras lo hacían, Kyle se soltó e intentó correr hacia la sala de conferencias en la que estábamos, pero el personal de la oficina lo retuvo. Kyle se enzarzó en una pelea a puñetazos con los 2 guardias de seguridad y algunos de los empleados de la oficina que intentaban sujetarlo, y acabó acorralado en una esquina, con los puños en alto, la cara roja y gritando incoherencias a los guardias de seguridad y al personal que lo rodeaba. Al ver esto, le pedí a la recepcionista de la oficina que llamara al 911. Al ver que la recepcionista estaba al teléfono, Pam intentó arrebatarle el teléfono mientras yo la sujetaba, y Pam gritaba insultos racistas a la recepcionista. Al darse cuenta de que la policía estaba en camino, Pam agarró a Kyle y corrieron hacia el ascensor, huyendo del edificio antes de que llegara la policía. Después de que se marcharan y llegara la policía, prestamos declaración. Los guardias de seguridad y el personal de la oficina heridos indicaron que querían presentar cargos contra Pam y Kyle. Luego hablamos con Rob, quien se disculpó por sus acciones y nos dijo que solo había aceptado llevar su caso porque eran familia. También solicitamos una orden de alejamiento contra Pam y Kyle, y toda la comunicación entre ellos se hará a través de nuestros abogados. Además, como resultado de la agresión de Kyle al personal de seguridad y a los empleados de la empresa de mi abuelo, ellos también decidieron presentar su propia demanda contra Kyle y Pam. Incluso después del incidente en la oficina, Kyle y Pam continuaron enviándonos mensajes a mi papá y a mí desde diferentes números de teléfono y cuentas falsas de Facebook, en los que Pam me acusaba de arruinar su futuro, exigía nuevamente que retiráramos la demanda, exigía que de alguna manera quitáramos a la policía de encima de Kyle. Me acusaba de arruinar la vida de Kyle, acusaba a mi familia de ser egoísta, Kyle amenazaba con ponerme en mi lugar, etc. Siguiendo el consejo de nuestro abogado, no respondimos a sus mensajes ni interactuamos con ellos, sino que simplemente los grabamos y se los enviamos a nuestros abogados para que los documentaran. Para liberarme del estrés causado por Pam y Kyle, me tomé unos días libres en el trabajo y pasé una semana en México para relajarme un poco. Después de regresar a Estados Unidos, organicé una cena con mis amigos en un restaurante de Park Avenue, donde Kate volvió a disculparse por todos los problemas que me habían causado su madrastra y su hermanastro, y yo le aseguré que no la culpaba de nada. Kate también me contó que ella, su papá y Rob habían estado insistiendo a Pam para que aceptara un acuerdo, ya que no podían permitirse una batalla judicial más larga, sumada a todas las demás deudas y facturas que Pam y Kyle ya tenían, y Kenny había estado pagando prácticamente todos sus gastos legales, agotando sus ahorros. La semana pasada mis abogados se reunieron de nuevo con Rob, el abogado de Pam y Kyle, quien nos informó de que Pam y su esposo, Kenny, el papá de Kate, habían decidido pagar un acuerdo para poner fin a este caso. Evidentemente, además de mi caso contra Pam y Kyle, siguen lidiando con la demanda independiente de la empresa de mi abuelo. Kyle ha decidido esconderse porque sabe que lo denunciamos a la policía por lo que hizo en la oficina. Pam y Kyle tienen otras deudas que no han pagado y Pam ahora está aún más deprimida que antes. Debido a esto, Kenny decidió que utilizaría el resto de sus ahorros para pagarme una indemnización, ya que necesitan utilizar cualquier otro préstamo y los ahorros familiares restantes, y aún tienen que pagar sus otras deudas y los otros gastos legales de Pam. Kate también se ha negado repetidamente a ayudar a su madrastra o a su hermanastro, ya que ella y su prometido Jack tienen su propia vida, sus propias facturas que pagar y están ahorrando no solo para su boda a finales de este año, sino también para mudarse a la costa oeste en algún momento del próximo año. Además, como nota al margen, Kate y Jack iban a casarse en diciembre del año pasado, pero debido a la lesión de Jack y a las facturas médicas posteriores, se pospuso hasta septiembre de este año. Actualización 5 días después. En primer lugar, para aquellos que piensan que mi historia es falsa, no los culpo. Quiero decir, que mi vida se convierta en una especie de episodio de Jerry Springer es bastante inverosímil, ya que Pam y Kyle decidieran de repente empezar a acosarme no era algo que nadie pudiera esperar razonablemente. En segundo lugar, en cuanto al comportamiento de Pam y Kyle, tengo entendido que, según Kate y su papá, a Pam le diagnosticaron esquizofrenia anteriormente, pero nunca ha buscado tratamiento, y como mencioné en mi publicación anterior, a Kyle lo sacaron de la escuela durante su infancia y mostraba un comportamiento antisocial. Pero tampoco le han diagnosticado nada formalmente, ya que su mamá no permitió que lo evaluaran. Hemos obtenido una orden de protección contra Pam y Kyle, y en cuanto a quién pagará el acuerdo, básicamente será Kenny, el papá de Kate y esposo de Pam, quien lo pagará efectivamente por Pam y Kyle, ya que es el único que tiene ingresos. Vale, Kate y su prometido Jack tienen sus propias carreras y sus propios ingresos, pero no mantienen económicamente a Pam ni a Kyle de ninguna manera. Kate y Jack tienen previsto mudarse a la costa oeste en algún momento entre diciembre de este año y enero del próximo. Kate también ha arrojado algo de luz sobre las posibles motivaciones de Pam y Kyle. Al crecer, Kate y su papá se dieron cuenta de que Pam tenía una fascinación por ser rica. Kate recuerda que Pam le decía a Kyle que se casara con alguien rico, y con el paso de los años, Pam ha desarrollado la idea de que se merece más en la vida.
Sí, provengo de una familia de clase alta, mi mamá es abogada, aunque no trabaja para el bufete de abogados de mi abuelo, y mi papá trabaja para una empresa de gestión de activos. Sin embargo, nuestra casa en Manhattan, las casas de vacaciones, el barco, etc., pertenecen en su mayoría a mi abuelo y al resto de la familia de mi padre. Tengo mi propia carrera y mis propios ingresos, pero como vivo con mis padres, que siguen pagando la mayoría de las facturas, no tengo gastos importantes. Dicho esto, si alguna vez me fuera de casa e intentara vivir por mi cuenta, sí, es muy probable que me cueste mucho vivir solo con mis ingresos, así que personalmente no soy rico, ya que en realidad no poseo nada y no heredaría nada hasta que mi abuelo finalmente falleciera. Por eso creo que la razón por la que Kyle y Pam me han perseguido es porque probablemente creen que si Kyle y yo nos juntáramos, mi familia apoyaría a Pam y a Kyle, además de darles el estilo de vida que desean. También debo señalar que Kenny también provenía de una familia de granjeros bastante acomodada de Carolina del Sur, pero el abuelo de Kate lo desheredó debido al comportamiento de Pam. Por lo que Kate sabe fue porque Pam intentó robarle a su papá y falsificó su firma, y en ese momento Kenny defendió la acción de Pam. Por último, sí, tenemos un sistema de seguridad en nuestra casa de Manhattan, así como en nuestras casas de vacaciones en Catskills y Boston. Menos de un mes después, acabo de recibir noticias esta tarde, así que pensé que debía publicar algo al respecto. Kyle ha sido arrestado en un centro comercial de Louisville, Kentucky. Según Kate, Kyle se ha estado quedando con su tía en Kentucky y sus primos la llamaron para informarle de que Kyle había sido arrestado tras pelearse con algunos clientes y empleados de Kroger's. Sin embargo, no sabemos exactamente cuál fue el motivo de la pelea. También tengo entendido que Kyle agredió a un policía en Kroger's mientras intentaba resistirse al arresto, por lo que además de los cargos que tiene aquí en Nueva York, ahora también tendrá que lidiar con eso. Esto es todo por ahora, suscríbete para conocer más historias interesantes y estar al día con las actualizaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.